La película Matrix se debe considerar más un documental que una ficción, ya que nos muestra en detalle cómo funciona este mundo. Lo que vas a descubrir hoy va a cambiar la forma en la que ves absolutamente todo lo que te rodea. En Matrix, que es una de las películas más icónicas de estos tiempos, se nos muestra un mundo que ha sido completamente distorsionado a través de programaciones. Se nos muestra un mundo que ha sido creado por las máquinas, que permite que esas máquinas y esas entidades se alimenten de la humanidad, al mantenerlos como baterías, viviendo una realidad ilusoria. ¿Y si te dijera que eso que cuenta Matrix no es solo ficción? Hoy vamos a explorar diferentes revelaciones, que nos van a hacer cuestionar nuestra propia existencia, que nos van a permitir reconocer de una u otra forma cómo funciona esa Matrix de control, en la cual la mayoría de la población aún se encuentra, y a la vez cómo hacer para seguir saliendo de esa Matrix de control. Es por esto que de una u otra forma resonamos tanto con esa película, porque revela muchas verdades, y nos cuentan cómo funciona esta realidad, cómo nuestras mentes han sido atrapadas, para continuar alimentando a ciertas entidades, y para que así vivamos completamente desconectados de nuestro poder, al estar constantemente enfocados en las diferentes tendencias de la Matrix, a través de los sentidos. Esto mismo pasa con muchas películas, y con muchos programas de televisión, nos revelan muchísimas verdades, pero lo disfrazan de ficción, para que así no nos demos cuenta de que de una u otra forma es así como funciona nuestra realidad. Esto es lo que se llama primado negativo. El primado negativo es una técnica utilizada para mostrar la verdad de manera distorsionada, o en contextos ficticios, de modo que cuando la realidad se revela, la masa la percibe como una ilusión. Por eso es tan importante mantenernos alerta cuando estamos viendo películas o programas de televisión, para así darnos cuenta del primado negativo. Reconocer esas verdades que revelan las películas, en vez de caer en la programación de manera inconsciente, y caer presas en la trampa. Las películas y las series que más nos mueven, son las que más llenas están de primado negativo, porque de una u otra forma nuestra alma nos está indicando que ahí hay algo de verdad, que eso nos está contando algo. Pero como lo disfrazan de ciencia ficción, la mayoría de la población que sigue programada y adoctrinada creen que es solo fantasía, y si les dices que la película mostró partes de la verdad se piensan que estás loco. Pero recordemos que esa misma Matrix de control, que es ese sistema de creencias limitantes, adoctrina y programa a la población a través de las películas y los programas de televisión. Por eso es que se llaman programas de televisión. Así que hoy te contaré algunas de las revelaciones principales, que nos dejan saber por qué la historia que cuenta Matrix se parece muchísimo a nuestra propia realidad. La primera es el tema de la Matrix como prisión. El tema central de Matrix es que la realidad en la que vive Neo no es real sino una simulación creada por las máquinas, para mantener a la humanidad controlada. Esta idea revela precisamente cómo la humanidad en este nivel de la realidad sigue estando controlada bajo esa Matrix de control y manipulación, que es ese sistema de creencias, que nubla la percepción de la población. La mayoría de la población sigue viviendo una realidad ilusoria, y sigue desconectada de su propio poder, al seguir obedeciendo a esas creencias limitantes, y a esas programaciones que sostienen esa misma Matrix de control. Esta es la prisión mental que nubla nuestra percepción, y nos aleja de nuestro propio poder. Es por esto que Neo, que es el personaje principal de Matrix, cuando va descubriendo que está en una prisión ilusoria creada por programaciones, y empieza a cuestionarlo todo, es cuando empieza a liberar su mente, y asimismo empieza a conectar con su verdadero poder. Por eso es que es el elegido, porque cuestiona, porque ve más allá, y porque conecta con su propia esencia. Esa posibilidad la tenemos todos a nuestra disposición, una vez elegimos ver más allá de esos velos de programación, porque esto nos lleva a la segunda revelación, que está completamente conectada a lo que te acabo de decir. La película Matrix revela el control sobre la percepción humana. En la película las máquinas crean una falsa realidad, para que los humanos vivan en paz, pero esta paz es ficticia. Los seres humanos no saben que están siendo controlados. Esto refleja lo que le pasa a la mayoría de la población, que no tiene ni idea de que su percepción,
y su mente están siendo controladas y manipuladas constantemente. No se dan cuenta de que la razón por la cual viven es como estar en la rueda del hámster, supuestamente en una aparente paz, que no se siente como paz nunca. Al controlar esa percepción, es cuando se controla la percepción de la humanidad, y así se puede controlar de una u otra forma la realidad, porque es la percepción y ese sistema de creencias lo que construye la realidad subjetiva individual, y lo que se suma a la construcción de la realidad colectiva. La gran parte de la población sigue siendo manipulada y controlada por esas entidades, sigue siendo controlada por esas fuerzas invisibles, ya sean entidades, tecnologías, sistemas económicos o incluso las mismas estructuras de poder, que son parte de esa pirámide. La tercera revelación es el despertar de esa realidad manipulada. Cuando Neo se despierta de la Matrix, pasa de una vida artificial a una cruda realidad. Este despertar puede verse como una metáfora de lo que nos sucede cuando empezamos a cuestionar y a darnos cuenta que esta realidad está siendo manipulada. Y cuando nos damos cuenta de esto por primera vez, nos enfrentamos con esa cruda realidad, nos damos cuenta de que existe ese sistema de control, que lo que quiere hacer es mantenernos en un estado de esclavitud, de sumisión y de ignorancia, para que así nunca despertemos a nuestro verdadero poder. Porque lo que pasa cuando despertamos a nuestro verdadero poder, que es la siguiente fase después de enfrentarse con esa cruda realidad, es que nos volvemos una amenaza para ese mismo sistema, como lo muestra el despertar de Neo en la Matrix. La Matrix se ve amenazada por Neo, porque Neo se da cuenta de esa ficción, se da cuenta de esas programaciones, y a la vez se da cuenta de que cuando sale de esas programaciones y conecta con su verdadera esencia, y con su verdadero poder, no hay nada que lo pueda parar. Y eso es real, es igual a lo que nos pasa en este nivel de la realidad. Es por eso que Matrix es una especie de documental, porque cuando salimos del hechizo, cuando nos salimos de la hipnosis, cuando liberamos nuestra mente, cuando conectamos con nuestra esencia, cuando somos quienes auténticamente vinimos a ser, y cuando somos conscientes de nuestra conciencia, somos imparables, y somos indestructibles. Porque como dijo George Orwell, el amor crea un mundo que no pueden controlar, el amor crea un mundo que la pirámide no puede controlar, y parte de ese despertar es el reconocimiento de que en realidad nosotros somos eso, amor, conciencia, luz, esencia infinita. Y ese despertar se da precisamente cuando nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Vivimos en una realidad que ha sido cuidadosamente diseñada para mantenernos controlados? Así es, si estás aquí es porque seguramente ya sabes la respuesta a esa pregunta. La cuarta revelación es la predestinación versus el libre albedrío. La película juega con la idea de que el destino está predestinado. Neo como el elegido se ve atrapado entre dos verdades. La de la predestinación donde debe cumplir su destino, y la de la libre voluntad, donde tiene la capacidad de tomar decisiones que pueden cambiar el curso de los acontecimientos. Aunque de una u otra forma todos tenemos probabilidades predestinadas de lo que venimos a experimentar, el libre albedrío siempre está presente, y es el que nos deja activar y surfear entre esas diferentes probabilidades, lo cual quiere decir que hay infinitos caminos en los cuales nos podemos experimentar, que podrían ser como esos caminos predestinados, pero lo que nos lleva a activar y a experimentar esos diferentes caminos es nuestro libre albedrío, es nuestra voluntad, son las elecciones que tomamos, que nacen de ese sistema operativo, y de esa vibración en la cual nos mantenemos, de ese concepto que tenemos de nosotros mismos. Pero este es el gran truco en cuanto a lo predestinado, y al libre albedrío. El libre albedrío únicamente se activa cuando te liberas de las programaciones de la Matrix de control. Cuando liberas tu mente es cuando puedes activar ese libre albedrío, o si no el libre albedrío no sería libre, sino que vendría precisamente como resultado de obedecer esas programaciones desde el piloto automático, sin saberlo. La quinta revelación es la conexión entre los humanos y la tecnología. En la película los humanos son fuentes de energía para las máquinas, lo que plantea la idea de que la tecnología podría convertirse en uno de nuestros carceleros, al quererlos dominar alimentándose de nuestra energía que es infinita.
Hoy en día estamos cada vez más conectados a la tecnología, a las redes sociales, a la inteligencia artificial, a los dispositivos y demás. Esto nos debe llevar a preguntarnos si esa relación con la tecnología está siendo consciente, o si estamos volviéndonos dependientes a esa interacción con la tecnología. ¿Qué es lo que nos llevaría a experimentar una realidad donde esa tecnología nos controle como pasa en la película? Por eso tenemos que ser tan conscientes del tema de la inteligencia artificial, para no dejar que la existencia de esa inteligencia artificial genere interferencia con nuestra propia inteligencia. Para no dejar que esa inteligencia artificial nos manipule. Por eso tenemos que ser tan conscientes de nuestra conciencia, y del uso de esas redes sociales, del uso de la tecnología, y por ende también de nuestra interacción con la inteligencia artificial, porque si no somos conscientes de eso terminamos cayendo en la trampa, y puede que eventualmente terminemos experimentando una realidad como la que muestra la película. Una realidad en la cual todos están conectados a esos mundos de realidad virtual, y están desconectados de su propia realidad. Una realidad donde todos están inmersos con la inteligencia artificial, y se desconectan de su propia inteligencia y de su propia esencia. Por eso es que tenemos que utilizar estos medios, utilizar las redes sociales, utilizar la tecnología, y utilizar los dispositivos, pero sin dejarnos utilizar por ellos. Ahí es donde está el truco. En realidad es importante ir un paso por delante, y reconocer cómo a través del primado negativo, el mismo sistema pirámide nos cuenta sus planes e intenciones. Nunca le cedas tu verdadero poder a las máquinas, ni permitas que la inteligencia artificial cree o piense por ti, porque entonces ya estarás cayendo en la trampa. La sexta revelación es el oráculo y el conocimiento oculto. El oráculo en la película es quien guía a los personajes hacia la verdad, con mensajes enigmáticos y abstractos. Esto también podría ser una metáfora como en la realidad que experimentamos. El conocimiento oculto muchas veces no se puede coger. En realidad solo se puede saber desde lo más profundo que es nuestra alma, nuestra conciencia, nuestra esencia infinita. Y aunque hay diferentes humanos que nos pueden ayudar a encontrar el camino, en realidad el verdadero oráculo es nuestra propia intuición, la conexión con esa parte de nosotros que nunca se ha perdido, que nunca ha olvidado, que siempre ha podido ver el camino con claridad, en tu intuición, en tu corazón o en tu supraconsciencia, que están completamente conectados. La sabiduría que tú mismo buscas cada vez que te haces una pregunta, y ahí mismo está la respuesta. Solo tienes que esperar a que esa sabiduría resplandezca y te permita llegar a ese estado de claridad. Así que uno de los grandes trucos para salir de la Matrix de control es oír la voz de tu intuición, es obedecerle únicamente a esa voz de tu intuición, es permitirte reconocer ese camino al encender esa luz interna. La intuición es la brújula a través de la cual tu alma se comunica contigo. La séptima revelación que se conecta a las dos primeras, el control a través de las creencias. En Matrix el sistema controla a los humanos, no solo a través de su energía, sino a través de su fe en lo que consideran real. Neo se da cuenta de que la realidad de la Matrix puede ser alterada si confía en sus propias capacidades, activando así su verdadero poder. Esto refleja que la percepción de nuestra realidad puede ser cambiada si liberamos nuestra mente, e integramos la verdad, de que absolutamente todo es posible cuando liberas tu mente, y recuerdas cómo funciona esta realidad, cómo funciona este juego de conciencia, recuerdas esas leyes universales que te permiten reconocer cómo se focaliza todo en esta experiencia, pues te das cuenta que todo es posible. Por esto es que Neo en Matrix podía parar las balas, o atravesar muros, porque se daba cuenta de que absolutamente todo en su realidad era una proyección holográfica de su conciencia, como todo en su realidad obedecía a su estado de conciencia. Quien cuestiona la realidad libera su mente, y conecta con su esencia, es quien activa su potencial infinito, y se libera de la Matrix de control. Y la octava revelación, es como la película Matrix muestra el viaje del héroe Neo, sigue el arquetipo del viaje del héroe, donde al despertar a la verdad sobre la Matrix, se convierte en un agente del cambio. Esta es una de las metáforas más poderosas de Matrix, que muestra precisamente cómo el despertar espiritual y la expansión de conciencia
son el camino para convertirnos en los héroes de nuestra propia historia, y a la vez convertirnos en un agente del cambio para el bienestar más alto de todos los seres con los que compartimos este nivel del juego, y así sumarnos a esa liberación masiva de la humanidad, que es precisamente lo que muestra Neo en la película, cuando él emprende ese camino del héroe, cuando él empieza a desprogramarse y a ir hacia adentro, para encontrar el tesoro, convertirse en un agente del cambio, al compartir esa revelación que ha integrado a través de ese camino del héroe interno. De eso se trata en realidad, de la expansión de conciencia, de que despiertes a tu esencia, de que recuerdes de qué se trata este juego de la vida, de que descubras cómo funciona esa matrix de control, y que después, a través de tu experiencia única, auténtica e individual, sientas ese impulso directo de tu alma, que te está guiando para que descubras cómo puedes ser tú también parte de toda esa gran liberación masiva de la humanidad. Cómo puedes unirte para ayudar a que cada vez más seres salgan de la hipnosis de esa matrix de control, y conecten con quienes realmente son, y así todos juntos transformemos la realidad de adentro hacia afuera. Ahora os compartiré frases poderosas de esta película que apoyan muchas de las revelaciones que te acabo de decir. No trates de doblar la cuchara, eso es imposible. Solo trata de darte cuenta de la verdad, no hay cuchara. Esta escena es espectacular. El niño que es un niño sabio le dice a Neo que las limitaciones que percibimos en la realidad son solo ilusiones. La idea de que no hay cuchara significa que todo en esta realidad es una proyección holográfica de la conciencia, lo cual quiere decir que todo está influenciado por esa conciencia, y que por ende el cambio que queremos ver en esta realidad física material proyectada debe generarse internamente en nuestro estado de conciencia, en nuestra percepción. Cuando se genera ese cambio interno es cuando se refleja en el mundo físico. Es por esto que la matrix de control es un sistema de creencias que limita la percepción, porque si se limita la percepción, se limita la capacidad creativa de cada punto de observación, o de cada punto de conciencia que somos nosotros mismos. Otra cosa remarcable de esa escena es que la sabiduría viene a través de un niño, porque cuando somos más pequeños no estamos aún tan programados, y por ende es mucho más cristalina esa verdad. Si un niño no se programa desde pequeño tendría acceso directo a este conocimiento, y podría instantáneamente cambiar la realidad. Otra frase es: esto no es la realidad, que es real. Podrías definir real, si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver. Real, son simples señales eléctricas que interpreta tu cerebro. Aquí Morfeo le explica a Neo cómo la Matrix no es solo un sistema, no son solo las creencias, sino que ha interferido toda la experiencia humana, todos nuestros sentidos a través de todas las programaciones masivas, que son los mismos eslabones de ese sistema, nuestras emociones, nuestras interacciones, nuestros pensamientos. Todo ha estado interferido por esa Matrix, porque toda la sociedad de por sí ha estado completamente programada por esa Matrix. Hace muchísimos años, son esos eslabones de la pirámide que es el mundo del entretenimiento, la política, la religión, la economía, el sistema educativo, el sistema de salud y demás. Son los que distorsionan esa percepción de la humanidad, son los eslabones principales de esa matrix de control, a través de los cuales precisamente mantienen a la población hechizada. Es por esto que Morfeo le dice esto a Neo, para dejarle saber que no son solo algunas creencias, sino que todo ese sistema alimenta constantemente esa hipnosis y ese hechizo, para mantener a la población en ese estado de sumisión, de ignorancia y de esclavitud inconsciente. Son esos sistemas de poder los que programan esas creencias colectivas. Por eso es tan importante que cuestionemos absolutamente todo, y que dejemos de alimentarnos de esos eslabones, de esa matrix, y de ese sistema, o si no, seguiremos cayendo en la trampa constantemente, sin saberlo al no cuestionar, y al seguirnos alimentando de ese pan y de ese circo, con el que mantienen al pueblo hechizado. La siguiente frase es: nunca has tenido un sueño en el cual sientes que es real, y si no pudieras despertar de ese sueño, ¿cómo diferenciarías el mundo de los sueños del mundo real? Este es el momento en el que Neo,
empieza a cuestionar todo lo que antes daba por hecho. Este es el momento en el que Neo se empieza a dar cuenta de que esa realidad ilusoria, que lo mantenía como en una prisión, y en esa rueda del hámster, no es real, que es un constructo creado por esas creencias limitantes. Ahí se empieza a dar cuenta que de una u otra forma, puede salirse esa matrix de control, porque nuestra realidad ha sido distorsionada, al mantenernos alimentándonos de esas programaciones. Nuestra realidad física que estamos experimentando ha sido interferida por esas creencias limitantes, que generan una percepción errónea sobre la realidad, que nos mantienen precisamente fortaleciendo una realidad ilusoria, que obedece a esas creencias limitantes. Entonces, el truco aquí no está en empezar a vivir otra realidad por fuera de esta realidad, sino en liberarnos dentro de esta realidad, a liberar nuestra mente, y al volver a despertar a quienes nosotros verdaderamente somos. Este despertar que empieza a tener Neo, es ejemplo directo del cuestionamiento de nuestra propia realidad, donde las supuestas verdades son en realidad construcciones psicológicas, para mantenernos adoctrinados sin saber. La siguiente frase es: ¿crees que eres el elegido? En realidad no sé. ¿Sabes qué significa? Es latín, significa conócete a ti mismo. El elegido no es un único personaje especial que tiene poderes sobre los otros. El elegido es quien se elige a conciencia. El elegido es quien elige trascender la interferencia. El elegido es quien cuestiona, quien conecta con su esencia, quien libera su mente, y quien activa su poder infinito, para así trascender cualquier tipo de bloqueo que encuentre en este nivel del juego. Esta frase transmite el mensaje principal de liberación espiritual y de expansión de conciencia. La verdad sobre la Matrix solo se revela cuando un humano decide no aceptar esa realidad ilusoria limitante como tal, sino cuestionarla y desafiarla. Es por esto que es tan importante la rebeldía con propósito, la rebeldía con causa, que nos permite obedecerle únicamente a nuestra intuición, a nuestra conciencia, a nuestro corazón, para así cruzar el monstruo y ganar este nivel del juego de adentro hacia afuera. El elegido es quien se elige a conciencia, así que el elegido también eres tú, si así lo decides. Y la última frase. Haz a un lado todo Neo, miedo, dudas, incredulidad, libera tu mente Neo. Esta frase también es increíble, porque muestra cómo el miedo es el arma más poderosa que utiliza ese sistema, y esa matrix de control, para mantener a la población manipulada, para mantener a la población en ese estado de sumisión y de ignorancia. El miedo es lo que nos mantiene alejados de nuestro poder, el miedo es lo que nos mantiene cautivos, sin saberlo, en ese estado de sumisión y de ignorancia. El miedo es lo que nos mantiene alejados de nuestro poder, el miedo es lo que nos mantiene cautivos sin saberlo, porque el miedo de por sí es lo que distorsiona tu campo electromagnético y comprime tu estado de conciencia, manteniéndote en un estado de conciencia. Es por esto mismo que las estructuras del supuesto poder se benefician, al mantener a la población en un estado de miedo, de caos, de destrucción, de ignorancia, porque así se aseguran que la población se mantenga vibrando en una frecuencia baja y obedezca sin cuestionar. Así se aseguran de poder llevar al ganado hacia donde quieren, llevarlo directo al matadero, sin saberlo. Esto lo hacen a través de todas las guerras, de los supuestos desastres naturales, que son en realidad desastres artificiales, de las enfermedades, y de todas las operaciones psicológicas de control mental que lanzan constantemente. Y cuando entiendes que puedes cruzar el miedo en vez de dejarte paralizar por él, es cuando entiendes también que cada vez que aparece esa emoción de miedo, tú puedes ganarle al miedo, o dejarte ganar por el miedo. Cada vez que aparece el miedo tú puedes ganar terreno sobre el miedo, o permitir que el miedo gane terreno sobre ti, o gana el miedo, o tú ganas. Y recuerda que no hay nada que pueda ante el poder del amor, o de la conciencia, es el máximo poder en la existencia. Solo tienes que recordarlo y elegir cruzar el miedo cada vez que aparece. Al igual que Neo, todos tenemos la capacidad de despertar, de expandir nuestra conciencia, y de elegir ver la verdad detrás de la ilusión que nos rodea. Pero para hacerlo debemos dejar de aceptar pasivamente lo que nos han dicho sobre el mundo, sobre nosotros mismos, y sobre lo que es posible,
Solo cuando decidimos cuestionar nuestras creencias, nuestras limitaciones y nuestras percepciones, comenzamos a tomar control de nuestra propia realidad. Ser el elegido no significa tener poderes especiales, sino despertar nuestra esencia infinita de ser capaces de ver más allá de lo que nos condiciona, de liberarnos de la matrix de control que nos impone el sistema, y de elegir construir una vida que realmente refleje quiénes somos y lo que podemos llegar a ser. Tu liberación comienza con una decisión, la de elegirte a ti mismo, y la de salirte del control y de las creencias que te limitan. El poder para cambiar tu realidad está en tus manos. Somos los elegidos.